Buenas tardes, doctor Jacobo Colón. Gonzalo Ramírez, ¿cómo se siente usted? Buenas tardes, Gonzalo. Me siento muy bien. Gracias por tu llamada. Excelente, Jacobo. Queremos hacer alguna pregunta para rocainformativa.com, periódico digital plural, veraz y objetivo. En la noche de ayer, el Senado de la República decidió que la Fuerza del Pueblo ostenta la segunda mayoría en el Senado. Esta decisión ha sido cuestionada por el Partido de la Liberación Dominicana e incluso el diputado de esa organización, Rafael Castillo, ha dicho que esa decisión del Senado constituye una estocada para la democracia, porque Fuerza del Pueblo es un partido mayoritario y que el PLD es, a su juicio, mayoría. ¿Cuál es su opinión al respecto, Jacobo? Bueno, mi opinión es que la decisión del Senado se ajusta a lo que dice la Constitución, que habla de una mayoría de la que está siendo representada en el Senado en el momento de contar la cantidad de senadores de un bloque, no de la cantidad electoral. Aquí todos sabemos que los senadores y los diputados son representantes de toda la población y que no tiene nada que ver la mayoría de votos con la mayoría de legisladores. E incluso en el informe que daba el señor Antonio Guzmán, el senador de la provincia de Santo Domingo y presidente de la comisión, que estaba encargada de estudiar la decisión sobre la mayoría, él planteaba que muchas veces en algunos lugares un partido podía tener más votos y menos representantes, porque los representantes, por ejemplo, el de Elías Piña, te gana con 5.000 votos y el de la provincia con 100.000, 150.000 votos. Y son senadores igualmente. Los dos son senadores, sin embargo, hay un senador que ganó con 150.000 votos y un senador que ganó con 5.000 votos. O sea, una cosa es la mayoría en cuanto al voto y otra es la mayoría en cuanto a la representación. Y sin lugar a dudas, la Fuerza del Pueblo tiene más representación congresual que a nivel del Senado que el Partido de la Liberación Dominicana, porque tiene nueve senadores y el PLD ahora mismo tiene 3 senadores. Yo a veces me hago la pregunta, ¿y los certificados votan? Si mañana hay una elección de una ley cualquiera, el PLD va a llevar los certificados para que se le cuenten 6 votos, que fueron los 6 senadores que eligieron, o solamente van a votar 3 senadores por el Partido de la Liberación Dominicana. O sea, un asunto hasta de lógica elemental. La Constitución es clara, pero si la Constitución no es muy clara, la lógica elemental de cualquier individuo te dice que un certificado de elección no vota, un certificado de elección no cobra, un certificado de elección no tiene participación, es un pergamino inerte que no tiene movimiento, que se lo entregan a un senador diciendo nosotros te elegimos y a un partido, pero ya cuando tú eres electo, tú eres el dueño de tu curul. La ley electoral no planteó que la curul era del partido, sino que era del individuo que recibía esa elección. Por lo tanto, es claro de que el PLD no tiene la razón en este sentido, pero tampoco la tiene. Fíjate, Gonzalo, si en el hipotético caso de que el Senado o la comisión encargada hubiera reconocido que son por los votos que saca el partido o por la elección de cada partido, Ramón Rogelio Genao estaba argumentando y argumentó en la sesión del día de ayer de que en la boleta del Partido Reformista Social Cristiano ellos también sacaron 6 senadores y todo el mundo sabe que hay senadores de la Fuerza del Pueblo que quien encabezó esa boleta fue el Partido Reformista Social Cristiano. Entonces, ¿a quién se le íbamos a dar? O sea que el PLD no le correspondía esa representación en el Consejo Nacional de la Magistratura, aún hubiera sido reconocido que él, por los votos que obtuvo, tenía mayoría en el Senado de la República. Yo creo que Félix Bautista, Dionis Sánchez, el senador Franklin Peña, que se pasaron a ser parte de la Fuerza del Pueblo, eran dueños de su curul, fueron electos por el pueblo. Y hay que también entender que muchos miembros de la Fuerza del Pueblo votaron por ellos. Muchos miembros de la Fuerza del Pueblo votaron para que ellos fueran legisladores. Yo me he preguntado, ¿por qué
Julio César Valentín no es senador, y sin embargo es senador Félix Bautista? ¿Por qué Cristina Lizardo no es senadora, sin embargo es senador Dionis Sánchez? Porque los votos de la Fuerza del Pueblo engrosaron esa candidatura. Por lo tanto, ellos son de la Fuerza del Pueblo, y los votantes PLDistas y los votantes de San Juan y de Pedernales y de San Pedro sabían, o de Neiva, mejor dicho, sabían que esa gente eran de Leonel Fernández. A nadie se le engañó con eso, porque ellos no dieron una sorpresa. Todo el mundo sabía que ellos eran de Leonel Fernández y votaron conscientes de esa realidad. Por otro lado, Gonzalo, tu segunda pregunta, me la refresca, por favor. Sí, con relación, en el día de ayer, la senadora Cristina Lizardo y la ex senadora Cristina Lizardo, coordinadora del 9º Congreso Ordinario José Joaquín Vidó Medina del PLD, y el presidente del PLD, Temito Clemontaz, dijeron dijeron en una asamblea de dirigentes que el PLD se fortalece con la renuncia de dirigentes de ese partido, que históricamente ese partido se ha fortalecido con renuncia de dirigentes. ¿Qué opinión le merece eso a usted? ¿Eso significa que cuando un dirigente se va, el PLD se fortalece? Es que eso tampoco reviste ningún tipo de análisis lógico. Lo que pasa es que ellos se están enfocando en el pasado muy lejano, cuando existía y cuando estaba con nosotros el profesor Juan Bosch, porque los que salían del PLD no era por un asunto de ideología ni de corrupción, sino por un asunto de grupismo y por un asunto de hacer en el partido lo que justamente se hizo ahora, que hizo Danilo Medina. Por eso era que salían, y por eso era entendible decir que se fortalecían, porque las cosas malas se iban. Este desprendimiento es totalmente diferente a los desprendimientos cuando salió Nelson Marmolejo, Mas Puig, cuando salió el mismo Rafael Alburquerque, porque era por un asunto que no tenía nada que ver con corrupción, ni con fraude electoral, ni con imposición. Toda vez que salieron esos altos dirigentes era por un asunto de diferencias en cuanto al manejo del partido con el profesor Juan Bosch, y a veces esos elementos traían enemistad dentro del partido y por lo tanto la armonía se rompía. La decisión que ha habido ahora y la salida tiene una connotación totalmente diferente. Ha sido por un asunto de un fraude, de una imposición, ha sido por un asunto de que el partido dejó de ser centralista, de que el partido dejó de tomar las decisiones por conjunto y comenzó a tomarla una sola persona, que le llaman Danilo Medina. Por lo tanto, el partido, en vez de fortalecerse, yo creo que nadie con dictadura, ni con imposición, ni con un régimen donde sea una sola persona quien manda y quien decide, donde una facción se queda con un partido y la otra facción se va, esa facción pueda salir a camino. Cuando Juan Bosch no habían facciones, no existía la facción, y por lo tanto, evitando que se creen las facciones, era que Juan Bosch trataba de que el partido se mantuviera unificado. Ahora mismo el partido se unificará en base a una persona que tiene todo el poder y, como si fuera un dictador, va a manejar ese partido. Además de que todo el mundo sabe que el PLD no se fortalece, primero porque está sometido a una especie de hemorragia interna que hablaba el presidente Fernández en el día de ayer, y decía que esa hemorragia no hay torniquete que pueda pararla, pero además todo el mundo sabe que fue sacado del poder por los escándalos de corrupción. Para el PLD fortalecerse, lo primero que tiene que hacer es pedirle perdón a la población dominicana, hacer lo que a mí me enseñaron en la iglesia. En la iglesia me enseñaron, Gonzalo, que tú tienes que primero, para tú recibir el perdón, me enseñaron en la catequesis, que tú debes primero hacer lo que le llaman examen de conciencia, que significa revisar las cosas malas que tú has hecho. Después que hace el examen de conciencia, viene lo que le llaman dolor de corazón, que tiene que ver con el arrepentimiento. El PLD debe de arrepentirse de lo que hizo a nivel de los actos de corrupción. Luego del arrepentimiento, según me enseñaron en la iglesia, viene lo que le llaman el propósito de enmienda. ¿Cómo va el PLD a resolver los daños que le causó a la población a nivel del desfalco, de la corrupción, de
romper un partido que tenía y estaba haciendo acciones loables por el país, pero todo se vino abajo. Entonces ese propósito de enmienda tiene que ver con la devolución del dinero robado también. Y luego del propósito de enmienda me enseñaron en la iglesia que viene lo que le llaman pagar la penitencia. Y pagar la penitencia y cumplir su penitencia, ya tú sabes a lo que se refiere. Se refiere a que deben de ir presos los que cometieron los robos de los fondos públicos. Por lo tanto, hasta que el PLD no haga eso, no se fortalece. A mí me enseñaron eso en la iglesia. Yo creo que el PLD puede fortalecerse, pero no en lo inmediato. Claro, es un partido del sistema que de aquí a 20 años puede tener algún tipo de fortaleza. Y de aquí a 20 años puede el PLD regenerarse y cumplir con esas 4 condiciones que yo he puesto. Te reitero, examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda y cumplir su penitencia. Mientras no haga todo eso, el PLD, el pueblo no lo va a perdonar, no lo va a perdonar. Y como no existe ese perdón, no va a existir esa sintonía que debe tener todo partido con la población dominicana, con una población para que lo pueda aceptar de nuevo. Es muy reciente su salida y todavía los actos de corrupción no se han desvelado. Hay que esperar que se revelen para entonces poder hablar de que el PLD vuelve a estar en sintonía con el pueblo dominicano. Bien, ha sido una entrevista al abogado y comunicador Jacobo Colón, especial para el periódico digital rocainformativa.com, plural, veraz y objetivo. Gonzalo Ramírez con ustedes. Muchas gracias, Jacobo. Un abrazo y bendiciones. Gracias, Gonzalo. A la orden siempre. Buenas tardes.